Queridas, queridos oyentes, hoy vamos a empezar de manera diferente, para que no sea siempre el bienvenidos, pero sí, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de esto que llamamos ¿Por qué nadie lo dijo? Y en donde en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de algo muy interesante que además, pues estamos justo en esa etapa, Muy pertinente. muy pertinente, porque venimos de un periodo vacacional importante. En el caso de, bueno, normalmente como que las vacaciones de escuela nos afectan un poco Todos, a todos, ¿no? Porque 100%. al menos en la Ciudad de México cambian muchas cosas. Pero bueno, hoy hablaremos acerca de las cuestiones post-vacacionales Ujú. y decidimos llamarle el regreso sin estrés. Así Así es. que, bueno, durante los siguientes 50 minutos vamos a escuchar cómo nos afecta a los adultos, a los niños, emocionalmente, Ujú. físicamente, este regreso y cómo hacerle para, pues, regresar, pues, muy bien, con las pilas recargadas y saber que hay cosas que van a suceder, Sí, pero que, bueno, podemos sortearlas. de acuerdo. Bienvenida, Bienvenida Adriana. yo, bienvenida Yolita. Exacto. Estamos aquí muy contentas como todas las semanas. Y pues efectivamente, ¿no? Al final creo que el calendario escolar marca de alguna manera el ritmo de las ciudades, ¿no? Sí. Yo sí estoy cierta y estoy convencida que los niños marcan el ritmo de la vida de la ciudad, porque al final, pues los padres se tienen que adaptar a estos periodos vacacionales y es cuando en Sí. general, pues la gente logra tomar vacaciones como en periodos más largos, ¿no? Entonces, pues sí, el verano a nivel mundial es un espacio en el que se hace un corte de un ciclo escolar a otro y en el que se toma un espacio como para descansar, ¿no? Los niños un poco y también los adultos y pues se toman vacaciones. Y no solamente vacaciones, habrá quien no sale, pero la parte interesante que creo que vamos a hablar aquí un poquito es cómo esto afecta en gran parte la rutina, porque Claro. salgas o no salgas de tu casa, vayas o no vayas a la escuela, vayas a un curso de verano, no vayas, tengas a tus hijos en la casa, lo que sea, esto implica un cambio importante en la rutina, Así que al es. final es una de las cosas que tiene injerencia en esto que vamos a hablar. Sí, yo creo que además, al menos en esta parte de la Tierra, el verano, el calorcito, Sí, nos cambia un poco, ¿no? la La dinámica. forma y la dinámica. Y es cierto, digo, aunque no te dediques a esto, ¿no? Como dices, que afecta a muchas de las áreas, porque por ejemplo a los padres de familia, pues bueno, aunque no tengas muchas vacaciones de la chamba, pues si tus hijos la tienen, pues definitivamente te cambia Exacto. toda la rutina, ¿no? Y para los que no somos mamás o papás, pues definitiva, además los traslados, todo esto, ¿no? Y para los que nos dedicamos a la parte educativa, pues sí es un periodo en el que cambian también las Sí, cosas que hacemos dentro de la escuela. total. Algunos tenemos las opciones de curso de verano y realmente no descantamos tantísimo, Ujú. pero sí es cierto que el calorcito y el que hagas otras cosas, pues te cambia, ¿no? Exacto. Como la onda. Entonces, bueno, hay cuestiones cerebrales importantes que suceden, pero creo que algo con lo que podríamos empezar es esto que hace ratito mencionábamos, como síndrome postvacacional. Que es como se oye coloquialmente, ¿no? Que Exactamente. existe. O sea, al final, como bien lo platicábamos justo ahorita, Ujú. entrando antes del programa, es yo no encontré que sea un síndrome como Sí, tal, ¿no? O sí, sea, porque un síndrome tiene ciertas características exacto. específicas, ¿no? Tiene ciertos síntomas, cierta duración, ciertas cosas y en realidad, pues esto es como algo que se dice coloquialmente, pero que es real, Sí, ¿no? O sea, si lo sí, queremos llamar síndrome postvacacional, está perfecto, porque sí es real, sí es algo que pasa, como dices, a nivel neurológico, pero a nivel físico, emocional. O sea, al final sí hay ciertas implicaciones que tienen que ver con esto y que es importante como saberlas, porque otra claro. vez, ¿no? Como lo hablábamos la vez pasada, esto sí va a pasar. O sea, si tomaste un break, sí regresar va a tener algunas de estas cosas. Sí, incluso nos pasa el fin de semana, Pues ¿no? Hay totalmente. personas que dicen, bueno, yo el domingo, antes de que sepa ya, bueno, antes de que empiece mi rutina ya para el lunes, ya me siento, bueno, con ciertas emociones Sí, que no experimenté a lo largo de la semana o ahorita en el caso de las vacaciones, ¿no? Entonces, algo que escuchaba yo, que es muy frecuente en cuanto al tema de qué puedes llegar a sentir o qué pasa, es el tema de que muchas veces podemos estar o sentirnos tristes,
empezar a tener insomnio. Yo es muy curioso, pero empecé ya con esto y estoy a unas semanas de empezar el ciclo escolar, ¿no? Y O sea sí, que ya ayer yo ya no dormí bien. vino muy ¿no? bien el tema Sí, el día de hoy, ¿ves? porque además para los que nos dedicamos a esto, para mí a veces es mucho más importante el comienzo de un ciclo escolar que el del año, Claro, ¿no? claro. Entonces, la falta, por ejemplo, de motivación o la fatiga, porque claro, vienes de muchas actividades, como que nos queda más claro luego con los niños, ¿no? Porque vienen de hacer muchas cosas durante las vacaciones. Yo todavía ayer en la tarde estuve en una plaza comercial y bueno, era impresionante la cantidad de gente que había. Sí. O sea, había mucho más que en un domingo cualquiera. Sí. ¿No? Porque la gente pues sale, convive, saca a sus chavos, o sea, hace otras cosas. Y los niños y los adultos saben que eso se va a acabar. Claro, y también se están preparando como para este inicio, ¿no? Entonces hay un chorro de cosas que hacer, es como dices, vamos tomando como cartas en el asunto acerca de que esto viene porque sí viene y hay que hacerlo, ¿no? Y creo que parte de eso es justamente como en la parte emocional podemos hablar que se empiezan a presentar ansiedad y estrés, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? Las responsabilidades que esto genera, el gasto, porque pues es un gasto súper importante para los padres, el inicio del ciclo escolar, compra de uniformes, compra de útiles, todo eso pues es importante, ¿no? Sí, hoy en las noticias decían que para algunos es el 40% de sus ingresos, los materiales, o sea, Wow. con uniformes, zapatos, listas de útiles, o sea, Sí, todo, sí, sí. el 40% de su ingreso. Exacto. Entonces, pues sí, libres de estrés, pues no, porque piensa, ¿no? Tienes uno o dos, eso significa un chorro de lana. Entonces, pero el gasto, pero también el trabajo acumulado que a lo mejor se me fue quedando porque me fui de vacaciones o porque Claro. empecé a tener espacios más cortos ¿no? O sea, como que trabajé menos horas por estar con mis hijos. O sea, al final, sí hay un chorro de cosas que empiezan como dices, ¿no? Te empiezas a decir, ya viene, ya viene, ya viene. Y entonces esta ansiedad anticipatoria, pues sí los crea mucho, mucho estrés. Y como hablamos en muchísimas ocasiones, ¿no? El cortisol, sí segregamos cortisol. Sí, y en el caso, por ejemplo, de los niños, que muchos de ellos cambian de salas, bueno, me De refiero a maestros. grupos de maestros, a veces de amigos, porque hay cambio de escuela, pues evidentemente estas dos cosas que tú comentas, que es la ansiedad y el estrés, pues también están ahí a tope, porque no sabes con quién te va a tocar, no sabes a veces quién va a ser tu maestra, ¿no? Sí. Que justo en el podcast pasado también hablábamos de esta cuestión con los niños. Incluso yo también creo que con los adolescentes, de la anticipación. Exacto. ¿no? De que sepan y tengan conocimiento de lo que va a suceder justamente para que bajen los niveles de estrés y de ansiedad. Exactamente. Y que también ahora que lo dices, como que pienso un poco como que me acuerdo de mí misma cuando era niña y cuando íbamos a entrar a la escuela, pues sí estaba angustiada y sí estaba nerviosísima. Y el primer día de clases era angustiador hasta el tope porque justo ibas a ver quién iba a ser tu miss, pero quiénes iban a estar en tu salón, si ibas a estar con tus amigas o no. Y era genuinamente un momento de estrés y de nerviosismo muy importante. Entonces, completamente. Pues sí, ¿no? Pues los niños también vivimos eso cuando estamos chicos. Y por otro lado también lo que hablábamos el programa pasado, me acordé ahorita que hace como 2 semanas tuve sesión con una paciente que tiene un chiquito que está en el kinder. Y entonces hablábamos que su Miss Moni ya no va a ser su Miss Moni, que le van a cambiar a la Miss Moni. Entonces, claro. qué drama. Pero ella me decía, la verdad es que mi esposo y yo estamos mucho más angustiados porque nos quitan a Miss Moni que mi hijo, ¿no? O sea, porque Miss Moni es lo máximo y es monísima y no sé qué. Y entonces le decía, pues sí, pero entonces tenemos que trabajar con tu angustia para que tú no le pases esa angustia a tu hijo. Claro. Sí, porque de alguna forma también se hacen ciertos duelos. Claro, ¿no? porque las despedidas. Yo recuerdo que hasta la universidad me pasaba. O sea, ahorita, por ejemplo, ayer me decían que la semana pasada y la antepasada fueron como de hacer horarios. Y recordé que desde ahí a mí, por ejemplo, me generaba cierta angustia, porque ya veías a tus compañeros, pero ya decías, oye, vamos a meter esto juntos o juntas, ¿no? Ya estabas como planeando lo que venía. Sí. Y era como una etapa importante. Sí.
Sí, sí, y pues también, como dices, ¿no? Esto pues da otra vez un poco de tristeza y un poco de melancolía, pero no solamente por la parte de no sé con quién me va a tocar, si tengo ¿no? Este vínculo con los profesores o con los Sí, amigos, tengo que como moldearlo un poquito y aprender que esa distancia pues existe y el vínculo sigue, o sea, claro. como hacer todas estas cosas, pero también un poco es el duelo a la pérdida de la libertad, Sí, ¿no? Y sí, de sí, sí. la flexibilidad y del placer experimentados cuando no tenemos, entre comillas, una gran responsabilidad, ¿no? Cuando no hay esta rutina o estas tareas que hay que seguir, pues sí te da cierta, o sea, libertad. Dos de mis grandes amigas dicen que para ellas el mejor momento del año son las vacaciones, porque dicen, odio tener que estar corriendo todo el día con mis hijos. Entonces las vacaciones la pasamos tan bien, tan en paz, pues claro, ¿no? Sí, definitivamente la escuela puede o no volverse en un factor, ¿no? Bastante estresante Ujú, en la vida de las ujú. familias. Pero bueno, algo interesante es qué es lo que pasa cerebralmente cuando viene este tema de la postvacación. O Ajá. sea, justo ahora estamos a una semana de comenzar este nuevo ciclo. O sea, ya, ¿no? Todos nos estamos preparando. Muy probablemente, más que uno de veras ya que se fue estos días, ¿no? Que puede pasar, pero realmente ya la mayoría ya se fue, se hizo algo y ya está en toda la planificación de regresar. Sí, sí. Entonces, algo interesante que yo leía es que, por ejemplo, en la corteza prefrontal, Ujú, que nos habla de todo el tema de planeación y de la toma de ujú. decisiones, en esa zona de nuestro cerebro es evidente que durante las vacaciones, pues esa parte se relaja. Justo Sí, tú lo acabas de decir. No, pues mi amiga le encanta porque no está como esta rutina, puede hacer cosas más relajadas con sus hijos. Entonces su corteza cerebral dice, va, qué vamos paz. sin mucha rutina, no nos tenemos que parar a las 5 de la mañana, ¿no? Exacto. Pero después, pues esto, o sea, esta misma corteza sufre un cambio porque viene el arranque y entonces ahora sí viene. Todos nos levantamos a las 6 y todos salimos de a tal hora y desayunamos y ¿no? En las escuelas empezamos ya con todo el tema de recuerda que esta semana, si no es que lo hiciste antes, Tiene que ser tienen que regresar a dormir en sus temprano. horarios Ujú. normales, ¿no? Trata de despertarlos a la hora que vendrían a la escuela para que eso no comience el próximo lunes. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión en la corteza cerebral. Sí, y no menor, ¿eh? No menor, porque además es justamente esta anticipación un poco y que también tiene que ver con los ciclos circadianos, ¿no? Y el Sí. sueño. O sea, al final, justamente esto que dices, como que para irnos preparando necesitamos justo ir adaptando y no nos adaptamos de un día para otro. Sí. Entonces, si recorriste la hora de sueño un poquito más tarde, porque la hora de levantar era un poquito más tarde, tienes que ir paulatinamente ajustando esos horarios para que no sea Sí. de lo más brusco y de lo más violento de un día para otro. No, porque además ni se va a dormir a la hora que se tiene que dormir y lo vas a desmañanar súper tempranito. Entonces, esto genera otra vez mucho más estrés. Sí. Entonces, necesitamos darle chance a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es precioso, nuestro cerebro es sumamente adaptable. Hablamos aquí, yo creo que todos los programas de la neuroplasticidad, eso es maravilloso, pero necesitamos darle tiempo. O sea, la Claro. neuroplasticidad no es de un momento para otro, no es de hoy para mañana, ¿no? Entonces, dale chance, velo preparando y velo acostumbrando a otra vez A cuál lo es que su va a venir. rutina. Exacto. Sí, porque yo creo que ahí es donde viene, es donde impacta mucho más todo Exacto. el tema del estrés. Exacto. Cuando a un niño lo corretean, ¿no? No se quiere levantar, porque lleva durmiéndose a las 12 durante 2 meses y pretendes que el lunes cambie. O lo mismo tú, ¿no? Porque ves la serie, porque haces tal por Sí. la noche y pretendes que el lunes eso cambie radicalmente. ¿Lo vas a poder hacer? Sí. ¿Bajo estrés? También. A un Creo que costo eso alto. es lo que nosotros podemos Ujú, modificar, exactamente. esas condiciones en cómo te vas a presentar, ¿no? Ante esta nueva situación, ¿no? Pero justo, ¿no? ¿Cómo es la forma en que quieres vivirlo? Porque otra vez, sí se va Claro. a presentar el estrés, porque hay que retomar una rutina, probablemente hay que corretear niños, porque lo que quiera que sea, porque tienes que empezar a hacer tareas, ¿no? O sea, en el nivel que sea que tengas que hacerlo, pero es muy diferente ir preparando de entrada a nuestro cuerpo, Sí. ¿no? Hay
a que de un día para otro sea el shock de, ¿qué crees? Hoy tienes que estar dormido a las 8 de la noche, y entonces es el pleito porque no me quiero dormir y Sí, porque ya es que no claro, es tengo un sueño, cambio. ¿no? Y entonces, pues no tiene como mucho sentido. Exacto. Ahora ahí hablamos como de neurotransmisores, además, que ya están, que se involucran en estas acciones. Uno, y que es evidente, pues es el tema, por ejemplo, del cortisol, De acuerdo. ¿no? O sea, a mí de entrada me parece que de niño, ya que estás a una semana, ¿no? O como adulto también, ahorita comprando útiles, todo lo que estamos Todo lo que te diciendo, falta. ya lo estás generando. Sí. Ahí lo importante es cómo le vas a hacer para no generar lo que decíamos el otro día, ¿no? Cantidades que te lleven a que de verdad estés cansado, agotado, porque generaste un nivel de cortisol altísimo, ¿no? Si tú sabes, o sea, a mí me pasó hoy, ¿no? En la empresa, bueno, en lo que yo hago, ¿no? De la parte educativa, que hay papás que estamos a 5 días y ni siquiera están enterados porque de veras desconectaron. Entonces no tienen material, no saben que empiezan el lunes. Hoy fue una sorpresa total, así de, ¿cómo que no hay clases? ¿No? Los próximos días. Cuando esos avisos se mandaron en abril. O sea, ¿no? En mayo, o sea, y la gente ya está así de, chao, ¿no? Casi, sí. casi. Entonces, sí creo que es importante que anticipes, como decíamos. O sea, si tú tienes conocimiento de que esto va a pasar, pues prepárate económicamente, que el Exacto. 40% de tu sueldo no te agarre de bajada. Cuando esto va a ser cada año, vas a tener que comprar útiles cada año, ¿no? O vas a tener que preparar, ya sabes que viene el tema del lunch y tu creatividad y, ¿no? Todas estas cosas que ahora pasan con los niños o el transporte. Anticípalo, no lo dejes para tampoco, porque entonces es cuando segregamos cortisol, ¿no? Mucho. Entonces Muchísimo. no hay necesidad de segregar tanto. No, no. No. Y además yo creo que no hemos, o lo hacemos en este espacio, pero reflexionado lo suficiente en las consecuencias súper graves que está teniendo Exactamente. tanto en niños, en adultos, en todo el mundo, De acuerdo. ¿no? Ahora, creo que otra importante que ya medio hablamos, pero no exactamente así, es la dopamina, ¿no? Sí. La dopamina es otro neurotransmisor del cual hemos hablado en otras ocasiones, pero que es muy importante porque está asociado con el placer y la recompensa. Sí. ¿No? Es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos ayuda a la relajación, que nos ayuda al disfrute. O sea, este neurotransmisor es padrísimo. Y en las, y en las vacaciones, pues se segrega, porque Claro. estás tranquilo, estás haciendo cosas diferentes, estás probando comida diferente probablemente, estás en un ambiente como súper lleno de cosas nuevas, de experiencias, Sí, de estímulos, ¿no? O sea, Exacto. la serotonina está así de La serotonina ¿no? también, o sea, las dos, ¿no? Dopamina y serotonina están Sí. muy presentes porque además estás haciendo probablemente actividades que te gustan. Claro. Si estás de vacaciones, a lo mejor te encanta nadar, si estás en la playa, el mar, si estás, a lo mejor no te tienes que ir a la playa, pero te fuiste a visitar a tus abuelitos en donde quiera que, y entonces es padrísimo estar con los abuelos, ¿no? Entonces, Sí. todo esto es padrísimo y claro, en las vacaciones segregamos mucho más esto, es recompensa, es no tener un horario fijo, o sea, esto es increíble, obvio. Pero cuando regresamos a la rutina, Exacto. esto disminuye significativamente. Entonces, no solamente disminuye porque tenemos que regresar a la rutina, sino que además le metemos el cortisol, ¿no? Entonces, porque si estamos en dopamina full y está el cortisol, pues bueno, ¿no? Sí, Pero sí, además, sí. si bajas la dopamina y le metes cortisol, pues pobrecitos nosotros, ¿no? O sea, empezamos a estar tal vez de mal humor, estamos tal vez irritables o estamos muy apáticos, en cero motivación de regresar a donde Sí, tengo sí, porque sí, qué sí, horror, sí. me tengo que despertar temprano. Entonces, pues es una mezcla combo fiesta muy horrible. Sí, que por eso es importante hablar de ella, porque estas Exacto. cosas, como decíamos al inicio del programa, sí van a sucederte. Claro. Creo que aquí lo importante es qué vas a hacer para que esto no sea de niveles extremos, ¿no? Es Exactamente. normal que sientas como una menor motivación, porque pues sí, o sea, estabas ahí en la fiesta, como estábamos diciendo, y de repente viene como toda la actividad, la formalidad. Yo creo que aquí también nos da un poquito como para reflexionar. Si Sí. de veras regresar, o sea, tiene un bajón que de veras dices, no, pobre cuate, o sea, no se quiere levantar, no tiene motivación de nada. Sí. Creo que ahí también es importante que reflexiones si realmente lo que estás haciendo
es lo que te gusta, Sí. ¿no? O en el caso de los niños, bueno, realmente, ¿qué está pasando con mi hijo o con mi hija? Porque hay tanta resistencia para ir a la escuela Sí. con los adolescentes, porque a lo mejor hay algo más. O sea, hay una parte que es normal, que te pase a lo mejor las próximas 3 semanas, ¿no? Que de repente te sientas más cansado, que no retomes del todo el ritmo, pero no a un grado en que de verdad no quieras Sí, de acuerdo. volver a la rutina. Y creo que también ahí estamos un poco mal en el tema de como la rutina, ¿no? Como si la rutina fuera algo como, Terrible, qué sí, horrible, sí. ¿no? O sea, no Sí, sé. justo ahora que dices eso, como que esto pienso en dos cosas. La primera, si genuinamente está causando tantísimo ruido y se sostiene en el tiempo, entonces yo creo que hay que tener Exacto. mucha curiosidad acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Si es que tus hijos están pasándola todavía muy mal, habrá que hacer una recapitulación y una reflexión mucho más profunda de si es un lugar en que le gusta, que disfruta, qué está pasando tal vez en el colegio, ¿no? O sea, Claro. como algo que vaya más allá de nada más la apatía y el no quiero regresar a la rutina. Igual tú, ¿no? Si estás pasándola verdaderamente fatal, entonces, pues sí, replantearte que en dónde estoy, por qué estoy, si me gusta, si no me gusta. Sí. Creo que la parte de la curiosidad viene ahí un poco con el autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué me sigo sintiendo así después de 2 o 3 semanas? Ujú. Y valdría la pena preguntarnos. Y por otro lado, también creo que como tú, cuando te estaba oyendo hablar y que tenemos un concepto muy horrible también de la rutina, ¿no? O sea, le ponemos un estigma de es una cosa espantosa, es Sí. algo obligado, es, ¿no? Yo no si pudiera, no quisiera hacer esto. Y al final creo que también dice mucho de lo que tú estás haciendo, de lo que tú promueves en tu vida. O sea, si es genuinamente tan pesado, entonces, otra vez, pregunta, ¿no? Como recapacita, como, ¿no? O sea, reflexiona acerca de qué estoy De esto. haciendo. Ujú. Y además yo creo que hay rutinas que no deberían de perderse en ningún lugar, aunque hubiera Sí, vacaciones, ¿no? sí. Porque a mí, no sé a ti, pero a mí me pasa que de repente llega la vacación y entonces ya se acabó la parte de meditación, de la gratitud, del no sé qué, ¿no? Y claro, cuando regreso es como, Son demasiadas y cosas. estas vacaciones particularmente decidí que iba a estar muy atenta a no perderlo. Ujú, No importaba dónde estuviera. ujú. Si estaba en mi casa, pero si estaba en cualquier lugar donde yo estuviera, si tomaba la vacación o no, iba a hacerlo. Y la verdad ha sido como muy gratificante no poder perder, al menos de eso, Ujú. mi rutina, que creo que con los niños también a veces se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque, a ver, si se echaron 2 meses Es que fueron y 2 de meses. verdad, o sea, no leyeron, no abrieron ni un cuaderno, o sea, un librito, ¿no? Para los que están en etapa de lectoescritura, ¿no? No les pusiste algunos ejercicios de razonamiento, un jueguito ya si quieres en la laptop, ¿no? Que Sí, nos de ayude numeritos, algo, de pues letras, de lo claro que que eso sea, también claro. va a ser más desastroso, Por supuesto. ¿no? Y entonces pueden venir, en el caso de los niños, cosas más elevadas como el tema de la irritabilidad, el llanto, ¿no? Que al menos en las escuelas, pues sí nos sorprende porque creemos que sí se pierde por completo una rutina, ¿no? O Ujú, sea, de decir, ujú. no, pues es que desayunaba en 30 minutos en la mesa. No, pues es que durante 2 meses desayunó corriendo. No, pues O viendo no. la O tele. sea, hay cosas que no deberíamos de perder, Sí, sí. ¿no? O sea, Sí, sí. comemos sentados, ¿no? Porque si no, o sea, luego puede haber un tema de verdad Sí. hasta de atragantamiento, ¿no? O Porque sea, otra vez es ir de 0 a 100, ¿no? O ujú, sea, tiramos exactamente. todo a la basura y entonces Ujú, tenemos que retomar todo y claramente todo. se vuelve súper abrumador. No O hagas sea, ejercicio 2 meses. ¿Tú crees que tengo ganas? Claro que no. claro que no, Nada. ¿no? Y son rutinas que no deberíamos de perder. Por Ujú. eso digo que para eso, pues tenemos que estar muy conscientes de, a ver, a mí me pasa esto en las vacaciones, a ver, ¿no? Me voy a anotar por ahí que no debo perder Sí, tal y tal, sí, ¿no? sí. Sí, y creo que también tiene que ver justo con esta sensación que es como mucho más a nivel psicológico de la pérdida de control, Sí, ¿no? Que cuando estamos de vacaciones sentimos que nosotros tenemos el control absoluto de nuestro tiempo y de nuestra vida. sí, Y cuando tenemos que regresar a una rutina y a un trabajo y a la escuela, donde sea que tengas que sí, ir, sientes que pierdes esa autonomía y eso también puede hacerte sentir como con falta de motivación, como con irritabilidad, como con frustración y resistencia a regresar, por supuesto, claro. ¿no?
por supuesto, pero al final creo que tiene mucho que ver, y lo hemos platicado, como con estos otros, como la postura mental o el mindset en el que tú te colocas en esa Eso es muy situación, importante. ¿no? O sea, si yo estoy viendo que regresar a mi trabajo o que los niños regresen a la escuela o es pérdida de toda mi autonomía, pues entonces algo está mal, ¿no? Si Claro. yo más bien lo veo como que regresar al trabajo me da la posibilidad de hacer otras cosas y que es un trabajo que a lo mejor disfruto, es completamente diferente y la vivencia será completamente distinta a tengo un trabajo que me hace miserable y en las vacaciones no soy miserable, ¿no? Entonces, pues sí, Ajá. Entonces, claro que nunca vas a querer regresar. claro que nunca, Totalmente. ¿no? Pero creo Sí, que creo que tiene que ahí ver con también el mindset. tiene que ver exactamente con cómo vas a ver el vaso. ¿No? Exacta, O con sea, la expectativa. y con los niños y con nosotros al trabajo y con todos. Si Sí. tú a un niño le dices, híjole, va a estar Claro. terrible el regreso y el tráfico a la escuela. Y uy, a ver con quién te toca. Uy, y a ver si me caen bien las Sí, mamás. sí. Y uy, es que la ciudad se va a poner de locos. ¿Qué hace el niño? Híjole, no, pues, o sea, todos mis sentidos así de esto se va a poner del terror, ¿no? La vamos a pasar muy mal. ¿Qué pasa cuando tú a un niño le dices, va a estar padrísimo? O sea, vas a tener nuevos amigos, vas a conocer un nuevo salón, va a empezar algo nuevo y vamos a ir en el coche cantando y es como darle la vuelta y lo mismo nos pasa con los adultos, Claro, ¿no? O sea, claro. en la chamba, pues bueno, después de un periodo, pues, seguro que tendrá sus cosas lindas, ¿no? O sea, ya cada uno hablará Sí. desde su Desde su trabajo y trinchera. desde lo que queda, si tienes amigos, si no, y eso hablará mucho también de lo que cada quien Claro. hace en el espacio de trabajo, ¿no? Pero sí creo que cómo es la forma en que te presentas el futuro. Yo también creo. Yo también creo que muchísimas de las situaciones de nuestra vida, no nada más hablando de esto, tiene que ver con tu postura acerca de la situación, Sí, ¿no? Con tu postura mental y con tu postura emocional al enfrentar y al vivir cierta situación, ¿no? Que es lo que decíamos. Hay cosas que no puedes evitar, pero sí puedes cambiar la manera y la postura en que te presentas a esas situaciones. Esta es completamente. igualita. O sea, no podemos vivir de vacaciones, no. Sí, no se puede vivir en la vacación eterna, ¿no? El otro día estoy siguiendo una chava que ahora le llaman World Schooling, que es Ajá, como, ¿no? Que es la escuela de la vida, ¿no? Que ajá, van ajá. ahí de viaje todo el tiempo. Y justo pensaba eso, ¿no? O sea, sí, tiene una parte muy linda, ¿no? Educar a un niño a todos Alrededor los del mundo. lugares, pero también digo, qué picos de serotonina y de esto a un nivel muy alto, ¿no? Sí, Porque van de un crucero a París, pero de París a Londres, pero de Londres, o sea, qué enriquecedor, pero también qué nivel, claro. ¿no? De cosas, porque realmente muchas veces no hay una rutina, ¿no? Ajá, O sea, ajá. porque van, pues sí, van viviendo ahí alrededor del mundo. Entonces me parece interesante, pero creo que todavía hay que estudiarle mucho a eso, Exacto. Habrá que ¿no? ver qué va a ser de esto en un futuro, ¿no? Exacto, en Habrá un que ver futuro. cuáles son los resultados de este tipo De de educación. educación y de crianza, Así ¿no? es. Que es, sí, sí, Pero sí, sí. bueno, otro tema que ya mencionamos, pero que creo que sí es muy importante repetirlo, toda la cuestión de la melatonina, ¿no? Ajá, de los ciclos circadianos. De los ciclos circadianos, porque esta cuestión del sueño, de verdad, no nos cansaremos de decirlo aquí en el programa, impacta en todo lo que va a Todo. ocurrir en la semana, cómo se va a afrontar tu hijo o tú a, no es lo mismo una persona que no ha dormido bien y se enfrente al regreso a alguien que descansó. Claro. Entonces es súper importante que tomes en cuenta esto, que los niños vuelvan a sus horarios. Pues sí, en el caso de ellos, pues que no, pues ya bajarle al desvelo, al chocolate, a los Dulces. helados, ¿no? Para que puedan agarrar el ritmo, Ujú, porque el ujú. sueño es Es fundamental. fundamental. El otro día justamente estaba leyendo que cuando duermes menos de las horas que necesitas, ahí hablaban de un promedio de 5 horas, Ujú. el cerebro necesita 5 veces más el reprocesar la información para que como que se guarde, digamos, Ujú, ¿no? Se ujú. quede en tu memoria a corto y a largo plazo, que si hubieras dormido bien. O sea, además que estás agotado, tu cerebro necesita 5 veces más de energía para aprender. O sea, imagínate eso. Claramente un niño desvelado
no va, o sea, no va a rendir, pero un niño, pero un adulto, pero lo que tú quieras. Pero si pensamos que los niños están justamente en el momento en que están haciendo todas las conexiones neuronales y están Sí, sí, aprendiendo sí. todo, pues es de verdad demasiado desgaste y ¿cómo decirlo? Como una sobrecarga que no necesitamos. Sí. No necesitamos, o sea, y genuinamente es dormir bien, ¿no? O sea, va a ser dificultades para concentrarse, pero va a ser para seguir instrucciones, pero va a tener a lo mejor probablemente irritabilidad, desmotivación, apatía, claro, porque no, o sea, no solamente es el regresar a la rutina, sino que además está cansado. Sí, su cerebro está cansado Ajá. y le va a costar mucho más trabajo aprender, como lo estás Exactamente, diciendo. exactamente. Entonces sí, la melatonina como otros neurotransmisores son em, como especiales para dormir. Entonces, pues sí tenemos que hacer, ¿no? Tratar que este sueño vigilia dure como los mismos horas, aunque estemos de vacaciones. O sea, Así es. lo más recomendable sería que los niños se durmieran más o menos a la misma hora durante todo el periodo vacacional. Sí, sí, sabemos que es difícil, pero yo creo que sí es importante como regresar, Ujú. ¿no? Pues sí, como estamos diciendo, a la rutina de manera paulatina, Pero ¿no? porque además todo esto, los ciclos circadianos no nada más tienen que ver con el sueño, también tienen que ver con con la comida, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces, si ujú. les estamos dando de desayunar, ellos desayunan a las 6 normalmente y les estoy dando de desayunar a las 8, pues Exacto. claramente, ¿no? Y luego comen a las 3 cuando en la escuela comen a la 1, todo eso también genera un cambio. Y Sí, entonces es importante ir regresando a lo que se va a mantener durante más tiempo, porque al final el periodo vacacional, pues es corto. sí. Entonces sí necesitamos ayudarle a nuestro cuerpo Bastante, la verdad bastante. es que sí. Yo creo que esto es importante nada más como recalcarlo, ¿no? Las rutinas, yo creo que lo que sí tienen en el caso de, pues sí, de niños, y yo también hablaría como de adolescentes, que luego es difícil, Total. es que dan seguridad. O sea, Sí, ya ahorita que hablamos de todo el tema de cuál es el impacto cerebral que tienen, yo creo que el resultado es la palabra seguridad. O sea, estoy en, o sea, sé que me debo manejar como en este contexto, si cumplo con esto me siento de tal forma, y eso en un menor y hasta en los adultos nos da contención, claro, nos da seguridad nos da seguridad. para abordar lo que venga desde otro lugar, Ujú. ¿no? Sí, nos contiene, nos ayuda a entender que es predecible, ¿no? Y esto Sí, ayuda a disminuir la angustia y el no saber qué viene. Entonces, sí, las rutinas, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, las rutinas parece contradictorio, pero lo que dan es mucha seguridad. O sí, sea, completamente. fuera de parecer como rígidos, ¿no? Al final lo que nos da es una línea muy clara de qué sí, qué no y qué puedo, y más o menos saber qué puedo esperar. Y Claro. esto nos da muchísima calma. Entonces, pues sí, fuera de lo terrible que suenan las rutinas nos ayudan o sea, a ordenar nuestra cabeza, pero a saber qué es lo que podemos esperar, pero qué es lo que tengo que hacer, y esto nos da mucha calma. Totalmente. Algo que yo creo que también sirve un montón con los niños es, ya así como en estos, todavía nos queda un ratito, pero como tips que pueden ir Ujú. ayudando, es que se involucre toda la familia, ¿no? En este cambio que va a venir. O sea, Ok. si va a haber un movimiento en la cuestión del sueño, bueno, pues tú también hazlo, Sí, ¿no? sí, Si van sí. a comprar los útiles y entonces todo el mundo va a estar forrando, etiquetando, que no sé por qué se sigue haciendo, porque eso ya no se debería de hacer, ¿no? Forrar y etiquetar. Forrar, etiquetar, sí, pero forrar, no tendríamos por qué forrar nada, Sí, ¿no? O ¿cuál es la sea, necesidad? ¿en qué no vemos el mundo? Perdón, o sea, yo creo que eso es totalmente obsoleto, ¿no? Bueno, yo al menos en mi proyecto no se forra nada, ¿no? De cosas. Y entonces ahí, por ejemplo, que ellos puedan involucrarse, Ujú. ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el vaso que vas a llevar? ¿Pero cuál va a ser la mochila? ¿Pero cuál va a ser la lonchera? ¿Pero Ujú. cuáles van a ser los colores? Pero a ver, porque creo que a veces, ya no sé, ahora creo que un poco menos, pues era como tarea de la mamá, ¿no? Ay, no, a mí sí me De llevaban alguien, ¿no? y me No, sí súper te llevaban, emocionaba. pero ¿a poco te involucraban en que sí hicieras así como
las cosas de los útiles. No, eso no, pero cuando, por ejemplo, cuando, no sé si tú te acuerdas, cuando nos tocaba hacer márgenes allá en el 1100, Ajá. Antes de Cristo. antes de Cristo, yo tenía que hacer márgenes y te acuerdas que también teníamos que numerarlas. Me parece sumamente absurdo. Punto, pero bueno, punto, tache. O sea, punto, esas punto, cosas sí me tocaban hacerlas a mí y las detestaba, por Pero supuesto. bueno, justo la idea es que ellos se involucren en la preparación de Sí, todo esto, sí. ¿no? Desde, a ver, ¿qué vamos a hacer de lunch durante toda la semana? Sí, ¿Cómo lo vamos a guardar? porque eso te ayuda ¿Cuáles son tus libros mentalmente. Claro, ¿no? Ujú. Entonces, involúcralos, porque además eso está comprobado que ayuda a disminuir la ansiedad Exactamente. en los niños y Exactamente. en los adolescentes. Sí, porque si no es así, ¿de qué crees? Hoy ya te levantaste y no tienes ni idea, ya te vas a la escuela. ¿Qué? Sí, ¿No? O sea, te pongo el completamente. uniforme y te vas a la escuela. ¿Por? ¿Quién me Claro. dijo? ¿Cuándo me dijiste? ¿Por qué? ¿No? Entonces, pues sí, como lo hemos dicho aquí muchas veces, son niños, pero lo entienden perfecto. Sí. Y entonces hay que irlos preparando también a ellos. No, y incluso con los chavos, ¿no? Yo creo que igual se puede hacer, o sea, Ah, no, sí, pero ¿no? digo, con ellos saben, o sea, tienen un manejo mucho más claro del calendario, del Claro, tiempo y todo es eso. O verdad. sea, al final, los niños que todavía no tienen como tanto, ¿no? Como temporal, ¿no? La concepción Sí. temporal, a veces, pues es bueno también los calendarios, ir tachando los días y cuando regresas a la escuela y, ¿no? Pero hacer algo que sea padre, ¿no? O sea, Sí. justo que tu actitud hacia eso sea, va a estar padrísimo, va a ser un buen momento, la vas a pasar bien, como, y no de, ah, qué horror. Así es. Ujú, ujú. Pues sí, yo creo que lo que hemos estado platicando, pues tiene que ver con que hay un impacto como en todo lo que hacemos, en el cerebro, después de las vacaciones, Ujú. que si bien son increíbles, pues que lo que vayas a hacer después no se convierta en algo tan terrible que no quieras volver. Claro, ¿No? claro. Y ahora que estás diciendo esto, me parece como pertinente Ajá. decir que justamente el DSM-4 no, otra vez, ¿no? Como retomar, Sí. no lo describe como un síndrome, sino que sí Ujú. es algo que es temporal y debe ser transicional, es una respuesta adaptativa, pero me parece interesante comentar que en un estudio en países europeos estiman que hasta el 30% de la población experimenta este tipo de cosas. No Un me parece montón. poco. No, no, no. No me parece poco el 30% de la población. Y justamente dice que la duración puede variar mucho y que es más larga cuando los periodos vacacionales son más largos. Ok. Entonces sí depende. Gracias a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Por un periodo más largo. Pero sí depende. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México las vacaciones de Semana Santa a veces eso es una semana Sí. o a veces es Semana Santa y Pascua. Esa adaptación va a ser mucho más fácil que los 2 meses de vacaciones de Sí, verano claro. o el mes y medio que tenemos en diciembre, ¿no? En las vacaciones de invierno. Entonces, como que claro, y seguramente tú que estás en un proyecto, ¿no? Te das cuenta que sí es más fácil cuando regresan de Semana Santa, que ustedes dan una sola semana, no es como, Ujú. ya estamos aquí otra vez a este nuevo cambio. Sí, es que en el inicio del ciclo escolar realmente es que empiezan muchas cosas Exacto. nuevas, ¿no? Sí. Entonces tiene el factor novedad que no lo tiene el periodo de Semana Santa, Ni el de porque pues otoño, ni el de regreses ni el de diciembre. oño, ¿no? Ujú. Regresas Exacto. al mismo Sí, salón, con otoño la no, más misma bien el de gente. diciembre, Ajá. pero yo creo que el de septiembre sí tiene ahí un ingrediente muy interesante que es lo nuevo. Claro. Y eso angustia, y eso eleva el cortisol y Sí, tal. sí, sí. Pero insisto, creo que es la forma en que enseñemos también y Totalmente. nosotros también nos enseñemos cómo vamos a afrontar algo nuevo. Totalmente. Sí, yo también creo que sí. Y bueno, pues otra cosa, otro de los tips que podemos hablar es irlo haciendo justamente de forma gradual, reorganizar, ir sacando cosas, Exacto. ¿no? Ir poniéndolas en su lugar, no ir al último momento a comprar los lápices y los colores, ¿no? O sea, poco a poco, la forma gradual otra vez ayuda a nuestro cerebro de maneras mucho más amables, ¿no? A ir haciendo como la transición entre nada y todo, ¿no? Es Ujú, un ujú. periodo que podrías ayudar como, le das chance a adaptarse con menos estrés, Completamente. ¿no? Otra es evitar cosas como muy, muy, muy importantes o muy estresantes en los primeros días, ¿no? Tratar, que usualmente Sí, no lo eso es hacemos así. interesante. No, Usualmente no lo hacemos así porque tenemos tantas cosas acumuladas que queremos llegar a hacer todo en el mismo momento y eso tampoco nos ayuda. Entonces, más bien ir
como prorrateando y no poniendo reuniones como muy importantes o hacer decisiones muy trascendentales los primeros días, ¿no? Porque totalmente. justo va a haber demasiadas cosas y entonces dale chance también a tu cuerpo y a tu cabeza de organizar y priorizar las cosas que se quedaron tal vez pendientes y las que Sí, se sí. acumularon, ¿no? No es necesario que el día que regreses vacíes tu correo electrónico por completo, no vas a poder y te vas a súper angustiar. Entonces, ir más bien priorizando y ¿no? Como Poco a poco ver qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Sí, completamente. Y con los niños yo creo que algo fundamental también que siempre decimos es habla. Sí. Habla del regreso, ¿no? Háblalo en familia, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuáles son las fantasías alrededor de esto. Lo pueden decir, lo pueden dibujar, eh, ¿no? Hay muchas formas de que lo puedan expresar para que a lo mejor pues, le vayan poniendo un lugar, ¿no? A este regreso. Y si es que sí está muy se está viviendo de manera muy angustiosa, pues bueno, abordar, a ver cómo, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando por ahí? Sí. Pero sí, creo que también como adulto, quitarte como ciertos compromisos, prepararte, ¿no? Sí, Sobre todo este fin de sí. semana, ¿no? Como papás, pues bueno, a lo mejor sí no te pongas la fiesta, el compromiso, justo para que vayas con más claridad. Ujú. Y descanso. Y descanso. Y descanso. Así Sí. es. Sí. Pero bueno, pues yo creo que regresar de vacaciones, ¿no? Hemos hablado de que es completamente normal sentirse cansado, sentirse triste, pero que algo que leía que me gustaba es como no se tiene que vivir como si fuera una cuesta arriba. De acuerdo, ¿No? de acuerdo. Y creo que esto es importante en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de, si justo, si lo estás sintiendo así, platícalo. Háblalo, comenta tus sentimientos con tus colegas, con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras, ¿no? Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así. O sea, no estás solo, probablemente mucha gente está pasando por lo mismo y está bien, o sea, no pasa nada. Aceptar también que esto es una transición y que te va a costar trabajo los primeros días, sí, seguramente, ¿no? O sea, aunque te hayas preparado y hayas intentado hacer las cosas como muy bien y retomado un poquito la rutina antes de regresar, te va a costar trabajo porque la realidad es la realidad, ¿no? Claro. Y entonces sí tienes que salir de tu casa, sí tienes que hacer cosas, sí tienes que llevar, o sea, si te dormiste más temprano, si empezaste otra vez como con tus hábitos alimenticios, tus hábitos de sueño, todo eso te va a ayudar, pero al final sí, el hacerlo en la realidad, pues sí genera angustia y genera un poco de estrés. Entonces, pues bueno, permítete también la melancolía, el desánimo, "Ay, que me encantaría estar ahorita en mi cama, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que despertar tan temprano?" Son emociones súper naturales, son esperadas de cierta manera, Sí, son ¿no? esperadas. Son esperadas, reconócelas. También a lo mejor apapáchate un poquito si puede ser, ¿no? El fin de semana o despiértate, suena también a lo mejor medio loco, pero despiértate un poquito antes y a lo mejor te puedes quedar un ratito más en la cama. O sea, Claro, al final para como que no sea tan abrupto. exacto, ¿no? Así de, ya me desperté, ya me tengo que ir y tengo que correr. O sea, toma tiempo para que no sea tan brutal el cambio, Claro. ¿no? Así es. Y hazte caso. Pues yo creo que además importante, bueno, desear que sea un estupendo ciclo escolar. Que sea un buen ciclo ¿No? escolar, sí. Que todos los espacios educativos a los que regresan, universitarios, ¿no? Adolescentes, niños, bueno, pues sean lugares de paz, lugares donde se fomente la creatividad, el crecimiento personal y todo lo que debe pasar en una escuela, Exacto. ¿no? Y recordar y tener siempre presente que estos cambios emocionales ¿no? tienen que ser transitorios, no dejar como bien claro que tiene que ser transitorio, que la intensidad tiene que ir disminuyendo, Sí. que no, o sea, que todo tiene que ir mejorando con el paso de los días. Si va empeorando, entonces es ahí como un foquito, una alarmita de que algo está pasando y que Claro. tal vez habría que echar un ojo con mucha más conciencia, con mucha más Sí, a lo mejor, como dices, detenimiento. platicarlo con alguien o buscar un especialista que pueda acompañarte para que reflexiones Exacto. junto con él o con ella, pues qué está pasando, Exacto. ¿no? Exacto. Con esas emociones. Exactamente. Y pues Así que bueno, pues nos despedimos, Nos despedimos. y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast con un tema también muy interesante
que sea un estupendo ciclo escolar. Para todos y para todos y para todas. Para Así las que, maestras, los niños, para todos. Para todos. Así es. Así que bueno, comparte esta información, recuerda que está en nuestras redes sociales y seguro que a alguien le va a servir. Exacto. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos pronto. Chao, chao.